Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según como me escuchen, y si lo hacen en vivo, pues buenas tardes. Este es el capítulo número 134 de La Fosa Escéptica. Y antes de empezar con el tema prometido de ovnis y religión, quiero saludar muy especialmente, claro, a mis amigos que se han estado reuniendo de La Fosa Escéptica en el grupo de Facebook, un grupo que abrí con la finalidad de que la gente que le gusta el tema ateo y que es ateo y que tiene curiosidad por este tema se pueda juntar con nosotros, exponer sus dudas, memes, humor, artículos, un espacio de discusión, de debate, de exponer las ideas, y parece ser que va funcionando bien. Lo acabo de abrir hace apenas un par de días y la respuesta ha sido muy buena. No estoy haciendo ninguna promoción de ese grupo. La gente que ha llegado ahí es porque me ha oído aquí en Spreaker y por algunas invitaciones que dentro de mis amigos he hecho. Entonces, les agradezco muchísimo que se estén juntando en este grupo de La Fosa Escéptica en Facebook. Quería inventar una forma en la cual pudiéramos interactuar en nuestros amigos del Facebook dentro de la misma Fosa Escéptica. Y se me está ocurriendo una idea que a lo mejor puede funcionar, o a lo mejor no, ¿verdad? Pero la expongo para ver quién está interesado. La invitación es abierta a todas las personas que quieran intervenir directamente, bueno, no directamente, sino con un audio. Les invito a que me envíen un audio con su voz, ¿verdad? Hablando de algún tema de interés no solamente para La Fosa Escéptica, sino para el mismo grupo. Y me lo manden al correo electrónico de La Fosa Escéptica a lafosaescéptica@hotmail.com. Y yo lo oigo, lo valoramos, y si reúne las características de interés general sobre el tema ateo, pues lo colocamos aquí dentro de la misma Fosa Escéptica en algún capítulo. Entonces podrían ser ustedes colaboradores más bien como que directos de La Fosa Escéptica si me hacen llegar este tipo de audios a lafosaescéptica@hotmail.com. El formato no es muy importante porque esta plataforma de Spreaker pues acepta los formatos de audio más comunes, ¿no? Entonces, dicho lo cual, nada más quiero recordarles que se suscriban también a Spreaker o iVoox y activen las notificaciones para estar en el chat de Spreaker aquí los días que se hace La Fosa Escéptica. A mí me ayudan mucho que están interesados en formar parte del grupo de Facebook y de la misma Fosa Escéptica,
pues hombre, pues se suscriban a Spreaker, que es donde estamos monetizando esta fosa escéptica. También pueden hacer un apoyo económico en iVoox o en Patreon, ¿verdad? Y quiero saludar, bueno, que ya están juntando aquí en el chat, efectivamente, de Spreaker, de la fosa escéptica, Javier Alcaraz Rocher, que nos dice buenas noches. Pues buenas noches, Javier, bienvenido. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulo, pues comenzamos. Bueno, pues la ovnilogía, que así se le llama el estudio del fenómeno ovni, pues es un sistema de creencia en lo paranormal que muy bien puede expresar la tentación trascendental. Al menos todos los signos en la actualidad parecen indicar en esa dirección. Pero este sistema de creencias en lo paranormal es de una clase audaz y fascinante. La idea de que la Tierra está siendo visitada por seres altamente inteligentes y misteriosos de las lejanías, en este caso entidades esquivas del espacio exterior. La similitud de esta con la idea de la revelación es sorprendente. La diferencia es que esta nueva religión de la revelación está cubierta con las formas más últimas de la ciencia ficción. ¿La ovnilogía es simplemente un masivo sistema ilusorio que ha cautivado a millones de personas en este planeta? Si es así, no sería el primero de tales sistemas de creencias que no tengan ningún fundamento en los hechos probados. No obstante, tiene fuerte apoyo. Sin duda, toma ímpetu de los esfuerzos científicos reales e impresionantes por explorar el universo en búsqueda de vida extraterrestre. La moderna ovnilogía empieza exactamente el 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold reportó que vio una formación de 9 objetos parecidos a discos sobre el monte Rainier, en el estado de Washington. Arnold dijo que cada disco se parecía a un plato rebotando sobre el agua. Se le prestó atención mundial a sus afirmaciones y subsecuentemente se han reportado decenas de miles de avistamientos de platillos voladores a través del mundo. ¿Por qué les llamamos platos voladores? Pues por este señor Kenneth Arnold, que comparó lo que había visto con un plato rebotando sobre el agua. Los creyentes llegan a los millones. En algunos casos, los reportes de ovnis llegaron a ser epidémicos y el interés público se incrementó enormemente. Estos reportes han llegado de la mayoría de los países del mundo y de todos los estratos de la sociedad. ¿Están los seres y las naves extraterrestres visitando y observando la vida en el planeta Tierra? Los relatos de los ovnis han variado, pero parece haber un síndrome común. Objetos extraños en el cielo, de forma cilíndrica o de plato, luces brillantes o parpadeantes, haciendo sonidos de pito, precipitándose a increíbles velocidades, volando en extraños ángulos, de repente permanecen detenidos o desaparecen. Ha habido muchos reportes de encuentros humanos con criaturas humanoides que salieron de estos platillos, e incluso increíbles relatos de haber sido raptados, examinados, llevados a otras galaxias y luego regresados a la Tierra. ¿Qué es lo genuino en estos relatos y qué es fantasía? Si vamos a estar comprometidos con el método empírico, ¿no debemos tomar el testimonio de los testigos oculares con seriedad? Estos reportes no fueron raros ni aislados en número, pero han sido numerosos. Hubo al menos 2 consideraciones destacadas. ¿Ocurrieron los sucesos como se reportaron?
¿Cómo deberíamos interpretar lo que la gente sostuvo que vio? ¿Pueden darse explicaciones naturales? La ovnilogía se divide en dos grandes campos. El primero, los creyentes en ovnis que están convencidos que al menos algunos ovnis son de origen extraterrestre y que su conocimiento está siendo sistemáticamente ocultado al público por los gobiernos nacionales, pero no está claro para qué propósito. Número 2, los escépticos que han examinado la evidencia y que han ofrecido interpretaciones prosaicas naturales de los fenómenos. La mayoría de los reportes de ovnis dicen, si son cuidadosamente investigados, se convierten en OVIs, esto es, en objetos voladores identificados, objetos en el cielo que son comúnmente mal percibidos o interpretados. La mayoría de los relatos pueden explicarse como estrellas brillantes, la luna o planetas que sobresalen en el cielo como Venus, Marte o Júpiter, meteoros, globos meteorológicos y de otro tipo, helicópteros, aviones de pasajeros o militares, misiles, cohetes y satélites hechos por el hombre que retornan, reflectores, bengalas, luces fijas de tierra y otras anormalidades visuales, incluso pájaros, relámpagos, cometas o formaciones de nubes inusuales. En algunos casos, las observaciones fueron una travesura o una patraña. No todos los ovnis han sido identificados, principalmente porque no hay evidencia que corrobore las afirmaciones de los testigos iniciales. Por eso, un aire de misterio acompaña a aquellos casos que todavía no han sido completamente explicados para la satisfacción de todos. Examinemos ahora algunos de los casos clásicos. Me voy a centrar primero en algunos de los ejemplos más discutidos de rapto por testigos que sostienen haber sido o haber tenido encuentros directos con extraterrestres. Esto después de que haga yo una pausa aquí en la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Sigo aquí en la fosa escéptica. Pues fíjense que el señor Allen Hynek, que es un notable investigador de ovnis y astrónomo, ha catalogado los casos de secuestro como encuentros cercanos del tercer tipo. Sin duda, el caso más celebrado y además el rapto más completo documentado registrado es el de Betty y el de Barney Hill, residentes de Whitfield, Nueva Hampshire. De acuerdo a su testimonio, ellos se dirigían hacia el norte de New Hampshire en su camino a casa de regreso de vacaciones en su coche. Habían pasado unas vacaciones en Montreal y en la tarde del 19 de septiembre de 1961. En algún momento entre las 10 de la noche y la medianoche captaron la atención de una luz que se movía erráticamente en el cielo, que parecía estar siguiendo a su carro. El cielo estaba claro y la luna brillaba intensamente, menos en el suroeste. Betty dijo que había visto una estrella o planeta bajo la luna, pero que pronto después reportó que ella vio un segundo objeto en el cielo, que era una estrella más grande y brillante por encima del primer objeto. Dijo ella, era un ovni. Barney al principio creyó que era un objeto ordinario, tal vez un aeroplano o satélite, pero Betty sostuvo que era un plato volador e insistió que Barney parara el carro y lo mirara. Ella dijo, es sorprendente. Barney, ¿qué hizo? Pues hacerle caso a su mujer, ¿no? Bájate del carro y averigua qué es esa luz que nos está siguiendo, ese ovni.
Bueno, pues Barney salió del carro, miró al objeto con binoculares que llevaba en su coche y pensó que vio una hilera doble de ventanas iluminadas y con alienígenas adentro burlándose de él y volteándose para jalar algunas palancas. El líder de los extraños seres parecía ser un nazi, dijo él. Aterrorizado, saltó atrás hacia el carro y arrancó a toda prisa. Betty reportó que Barney estaba en una condición histérica, temiendo que fueran a ser capturados. La nave aérea, dijeron después, continuó siguiendo su coche. Fue en ese punto que su viaje fue supuestamente interrumpido. De acuerdo a la historia, oyeron una serie breve de sonidos piteantes venir de la parte trasera del auto que causó que el auto vibrara. Dijeron que cayeron en somnolencia. Cuando recuperaron la conciencia, descubrieron que habían transcurrido 2 horas y que estaban 35 millas al sur de donde los sonidos piteantes habían comenzado. Los Hill, el matrimonio Hill, fueron sometidos a un intenso interrogatorio por dedicados defensores de los ovnis que se encontraron con ellos dentro de las semanas siguientes al supuesto encuentro. Fueron atormentados por desórdenes nerviosos y sueños espantosos y pesadillas sobre el ser llevados a bordo de una nave espacial extraterrestre. Después de 2 años, Barney estaba tan perturbado que fue forzado a buscar ayuda de un psiquiatra, el Dr. Benjamin Simon, de Boston. Lo pusieron en hipnosis. Barney y Betty Hill intentaron relatar las 2 horas perdidas. Contaron que fueron llevados a bordo de la nave espacial y que fueron examinados por las extrañas criaturas. Además, Betty Hill afirmó haber visto un mapa estelar que describía el sistema solar del cual había venido el ovni. 15 estrellas de este mapa correspondían supuestamente, según Marjorie Fish, una profesora de la escuela elemental, a estrellas en el cielo, y esto es frecuentemente citado por los creyentes en los ovnis como confirmación independiente que la historia de los Hill es verdadera. El relato de Betty concluye cuando ella y Barney retornaron al auto unas 2 horas después. ¿En qué consiste este caso tan famoso? Bueno, pues Robert Schiffer, un escéptico de los ovnis, informa que si consultamos los reportes del tiempo y las tablas astronómicas de ese día, podremos reconstruir ciertos hechos. La luna estaba brillando, el primer planeta que vieron fue Saturno, y el otro objeto brillante probablemente fue Júpiter, el cual había llegado a la posición que describen. Si se está yendo en coche, parece que el planeta se está moviendo cuando lo hace el carro. Si un ovni genuino hubiera estado presente, habrían sido 3 objetos cerca a la Luna esa noche: Júpiter, Saturno y los ovnis. No obstante, reportaron ver solo 2. ¿Fue la imaginación de los 2 responsables del resto de su historia? Es interesante que el Dr. Simon, quien puso a los Hill bajo hipnosis 2 años después del suceso, sostuvo que todo el acontecimiento era una fantasía. En otras palabras, fue un sueño. El rapto realmente no sucedió. Según el Dr. Simon, Betty había descrito muchos detalles específicos del rapto, mientras que Barney parecía no recordar casi nada. El Dr. Simon indicó que el incidente del rapto no fue una experiencia común, compartida, y se sugiere que Barney había derivado su conocimiento del supuesto rapto al oír a Betty cuando contó sus sueños. El Dr. Simon le dijo a Philip Klass que no creía que los Hill habían sido secuestrados, sino que más bien la historia era una fantasía que habían llegado a creer y volver a contar bajo hipnosis. ¿Qué hay acerca del mapa estelar que vio Betty? Bueno, Schiffer indica que el mapa pudo corresponder con muchas áreas del cielo, que existen muchos patrones estelares que encajarían con el boceto de Betty. Algunos creyentes de los ovnis sostienen firmemente que las observaciones de radar aquella vez corroboran la historia. La base Peace de la Fuerza Aérea en Portsmouth, Nueva Hampshire, a varias millas de ahí, reportó un objeto no identificado en su radar a las 2:14 de la mañana, pero no hubo ninguna corroboración por parte del radar del aeropuerto de Surveillance.
Schiffer sostiene que los radares son sensibles a muchos objetos, incluyendo incluso a pájaros o insectos. Además, la anomalía del radar aconteció después, a muchas millas a lo lejos. Así que no existe realmente corroboración independiente del testimonio ocular de los Hill acerca de su encuentro con los ovnis. Ciertamente, los avances subsecuentes en el caso Hill fuerzan nuestra credulidad todavía más. En 1977, Betty Hill empezó a hablar acerca de un lugar de aterrizaje de ovnis en el sur de New Hampshire, que visitaría 3 veces a la semana para observar a los ovnis. Incluso los devotos de los ovnis han reconocido que ella es capaz de ver ovnis cuando nadie lo puede hacer estando con ella. En una oportunidad, John Oswald reporta, el investigador de campo para un grupo ovni que acepta las historias de Raptor, que la señora Hill fue incapaz de distinguir entre un ovni posado en tierra y una luz de la calle. Esto hace surgir la pregunta interesante si los reportes de rapto por ovnis son igualmente experiencias místicas o reveladoras, sin confirmar pero fortalecidas, con convicciones psicológicas sostenidas firmemente. El caso Travis Walton. Bueno, pues ¿qué le pasó a este señor Travis Walton? Otro famoso incidente referido a los anales de la ovnilogía es el secuestro de este señor Walton a bordo de un ovni. El incidente supuestamente ocurrió el 5 de noviembre de 1975 cerca de Snowflake, Arizona. Walton, un maderero de 22 años, estaba trabajando con un equipo de madereros en el Parque Nacional de Sid Graves. Según la historia, Walton y 6 miembros del equipo estaban yendo en camión cuando se encontraron con un objeto parecido a un platillo flotando sobre la tierra a unos 300 metros de altura. El extraño objeto estaba emitiendo un muy agudo sonido como zumbido, ¿no? Walton llegó a emocionarse por el objeto. Salió del camión y se acercó a él. Cuando estuvo bajo él, un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra, aparentemente inconsciente, y afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico. Los otros 6 hombres se espantaron y se alejaron a toda prisa en su camión. ¿Ustedes qué habrían hecho? ¿Se quedan o huyen por el miedo? Buena pregunta. Mientras tanto, este señor Walton, este muchacho, tenía 22 años, había desaparecido y los esfuerzos de la policía y otros en localizarlo fueron en vano. Después de 5 días, regresó el tal señor Walton y llamó a sus amigos desde un teléfono público. Lo fueron a encontrar en una condición como de aturdimiento. Según el relato de Walton de lo que sucedió, después de que había sido golpeado contra la tierra, despertó en un cuarto parecido a un hospital, todo de metal. Estaba siendo observado por 3 extrañas criaturas con cabezas calvas de no más de 1,5 metros. Trató de luchar contra ellos, pero ellos abandonaron el cuarto ilesos. Después, un humano entró al cuarto. Sí, un humano. Era de cerca de 80 metros de alto, con pelo castaño rubio y ojos color avellana, y llevaba un casco. Sin hablar, llevó a Walton abajo a un corredor donde encontraron a otros 3 humanos que pusieron una máscara de plástico sobre su cara. Walton, cuando le pusieron la máscara, se desmayó inmediatamente. La siguiente cosa que recuerda era que estaba caminando por una autopista con el platillo volador despegando hacia arriba. Solo era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo que desapareció. ¿Es cierta la historia? ¿Su testimonio es evidencia confiable para probar la existencia de seres extraterrestres? Cuando una palabra del incidente fue revelada, se convirtió en noticia de inmediato y la prensa mundial invadió Snowflake. Creyentes y escépticos llegaron por igual. Un diario sensacionalista, el National Enquirer, cubrió el incidente y Walton y los madereros ganaron un premio de $5,000 por el mejor caso de ovnis del año. Se dedujo que todos ellos pasaron las pruebas del detector de mentiras. El escéptico de ovnis Philip Klass fue capaz de descubrir muchas discrepancias en sus relatos,
Primero, las pruebas de polígrafo que les habían tomado fueron administradas de mala manera. Además, Klass dijo que Walton había fallado en una prueba anterior, no publicitada, del detector de mentiras hecha por un experto, John J. McCarthy, quien concluyó que el caso involucraba una gran mentira. El reporte de McCarthy concluyó que, basado en su reacción, la de Travis Walton, sobre todas las gráficas, es la opinión de este examinador que Walton, de acuerdo con los otros, está intentando perpetrar un fraude ovni y que no ha estado en ninguna nave espacial. Bueno, Klass encontró detalles interesantes del caso, de manera notable que Travis Walton, su hermano y su madre, todos creían en los fenómenos ovni, y que Walton había dicho a su madre unas semanas antes del incidente que no se preocupase si alguna vez fuera raptado, que él retornaría a salvo. Klass también descubrió que el equipo de trabajadores, y especialmente su jefe, Mike Rogers, tuvo posiblemente un motivo económico en ayudar a tramar el engaño. Es claro que el rapto real a bordo de la nave espacial y lo que ocurrió dentro solamente es atestiguado por Travis y no por los demás miembros del equipo de leñadores, quienes pudieron o no haber visto un objeto extraño en el cielo. No hay corroboración de la historia de Travis y así permanece como un relato subjetivo. Hay otro caso muy curioso. De ese voy a hablar ahorita que regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y bueno, ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Me da mucho gusto que en el chat de La Fosa Escéptica aquí en Spreaker esté José Javier Rocher, que está haciendo comentarios muy interesantes. Ya me dejó un enlace de YouTube que voy a copiar y lo voy a poner en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica para que veamos de qué se trata, porque aquí no lo puedo abrir. Con este testimonio eliminas cualquier duda sobre la visita extraterrestre y luego se ríe. Me imagino que es una broma, pero lo vamos a ver. Es un video de YouTube. El presidente de la Asociación de Abducidos de Galicia, ya te aviso que es delirante. Ah, pues ahí está. Perfecto, pues lo ponemos ahí en el chat, en el grupo de Facebook. Ah, Jorge Robledo. Con Jorge Robledo tengo una historia porque todavía no sé manejar muy bien lo del grupo y creo que lo acepté y luego lo eliminé y luego lo volví a aceptar, pero qué bueno que lo pude aceptar por fin y está aquí deseándonos buenas noches y mucho éxito. Y también Irving Yair Buenrostro Rodríguez. Saludos, mi estimado amigo. Pues saludos, mi estimado Irving. Y aquí estamos ya. Me da mucho gusto que la gente se junte aquí en el chat de Spreaker de La Fosa Escéptica. Es un gustazo. Se nota que el grupo sirve, ¿no?, de algo y que está funcionando para tener esta comunicación, como les digo, directa con todos nosotros. Bueno, pues hay un tercer encuentro muy publicitado que ocurrió el 11 de octubre de 1973 en Pascagoula, Mississippi. Dos trabajadores de astilleros, Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19 años, afirmaron haber sido raptados por un ovni mientras pescaban sobre el río Pascagoula. Sostuvieron que oyeron un sonido zumbiante otra vez y vieron a un platillo volador redondo flotando sobre la tierra. El vehículo destellaba luces azules. Los relatos de Hickson del suceso
pues eran contradictorios. En una ocasión dijo que eran de 2.5 a 3 metros de extensión y en otra lo describió como de 60 o 90 metros de largo. Pues sí hay mucha diferencia entre 3 metros del objeto volador a 90 metros, ¿no? Según este relato, surgieron 3 humanoides del ovni y flotaron hacia Hickson y a Parker. Fueron descritos como de cerca de 1,5 metros de alto, con piel gris arrugada, semejante a elefantes, cabezas en forma de huevo, sin cuello, y brazos tipo garra. Uy, no es por asustarlos, pero están describiendo a mi suegra. 2 de las criaturas cogieron a Hickson y flotando con él para abordar el ovni, donde fue introducido a una cámara intensamente iluminada. Una tercera criatura agarró a Parker, quien se desmayó, y además le hizo flotar hacia la nave. Los humanoides examinaron a Hickson con un objeto que parecía un ojo, pero que no estaba adherido a nada. Se sintió completamente paralizado cuando lo hicieron. Cerca de 20 minutos después, hicieron flotar a Hickson afuera, mientras se reunía con el muy perturbado Parker, quien había recobrado la conciencia. Entonces el ovni salió disparado hacia arriba y desapareció. Parker, habiéndose desmayado, pues fue incapaz de proveer algún detalle del suceso. Después de varias horas, los 2 hombres ganaron suficiente coraje para contar su relato al alguacil, y este incidente milagroso rápidamente se convirtió en una noticia pública. ¿Qué tenemos que hacer con esta increíble historia? ¿Es verificable? ¿Debería aceptarse como un genuino encuentro? Los aficionados a los ovnis, un grupo de creyentes comprometidos, parecen tener un deseo casi religioso de aceptar la hipótesis de los ovnis. Hickson y Parker fueron entrevistados por 2 expertos en ovnis muy bien conocidos, el profesor James A. Harder y el doctor Allen Hynek. Harder concluyó que había definitivamente algo aquí que no era terrestre. De dónde vinieron y por qué estaban aquí es un asunto de conjetura, pero el hecho que están aquí es verdad, más allá de duda razonable, dice este señor Harder. Y Hynek cautelosamente sostuvo que no hay duda en mi mente, dijo él, que estos 2 hombres tuvieron una aterradora experiencia. Fue todo lo que dijo. Al testimonio de Hickson se le dio credibilidad adicional cuando se reveló que se les había tomado una prueba con el detector de mentiras. Mientras, el caso levantó bastante interés, especialmente en el área de Mississippi, donde hubo varios reportes similares de ovnis. Es muy curioso, ¿no? Se ve uno en un área y se empiezan a ver un montón. Afortunadamente, en este caso, como los 2 previos casos, han sido examinados por los escépticos, que pueden proveer explicaciones alternativas. Klass sostiene que la evidencia indica la fuerte posibilidad de ser un engaño inventado. Según el señor Klass, la prueba del detector de mentiras se le hizo a Hickson por parte de un operador muy inexperto. Los esfuerzos para hacer que Hickson tome otra prueba o para probar a Parker pues no fueron exitosos. Klass también descubrió que Hickson se había registrado por bancarrota unos meses antes. Especuló que Hickson esperaba que esta historia le traía ofertas de películas o de televisión, motivos que solo se pueden inferir y no confirmar. ¿Qué vamos a hacer de estos 3 casos de secuestro? ¿Son todos engaños? ¿Los relatos de los raptados fueron simplemente alucinaciones o fue una combinación de motivos? Algunos comentadores han encontrado similaridades entre las historias de rapto, las experiencias cercanas a la muerte y las alucinaciones inducidas por drogas. Los hilos comunes que corren a través de estas historias son similares. La visión de una luz brillante, un sonido zumbante, una sensación de flotar fuera del cuerpo, el movimiento a través de un túnel o corredor, el encontrar un ser o seres bañados en luz, someterse a exámenes y entonces retornar a la vida real. Esto lleva a especular si la tentación trascendental es además un factor importante en el fenómeno ovni, no solo para los 200 o más raptos reportados, sino también en la voluntad de la población general para creer en el fenómeno. La ovnilogía, al menos para algunos,
parece funcionar como un fenómeno casi religioso. Millones de personas sostienen haber visto cosas extrañas en el cielo que no pueden explicar por medios naturales, a los cuales atribuyen una fuente extraterrestre fuera de este mundo. Incapaces de dar una explicación casual, les atribuyen un relato mágico, reminiscencia de sucesos espirituales, psíquicos, paranormales, sobrenaturales u otros sucesos milagrosos. Está trabajando un proceso similar, sutil, psicológico, con solo un contenido de creencias diferente, pero con el mismo origen y función. La hipótesis extraterrestre es perfectamente plausible. La posibilidad que la vida pueda existir en otras galaxias en el universo, pues es una hipótesis científica muy significativa. Algunos astrónomos han postulado la probabilidad de que la vida haya evolucionado en otros planetas. El argumento va como sigue. Puede haber al menos 1 millón de planetas en nuestra sola galaxia. Existen decenas de millones de galaxias a través del universo. Si las condiciones para la vida están presentes en estos sistemas planetarios, presumiblemente formas superiores podrían haber evolucionado, y puede haber formas inteligentes las cuales han desarrollado civilizaciones tecnológicas avanzadas. Es razonable asumir que la vida aparecerá espontáneamente en los planetas convenientes, dada la adecuada temperatura en la superficie y otras muchas condiciones, ¿no? Los organismos capaces de fotosíntesis pueden desarrollarse entonces, y se estima que después de 3 o 4 mil millones de años, otras formas superiores de vida evolucionarán o han evolucionado. Esto presupone la presencia de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y muchos otros elementos. Es concebible que tales civilizaciones hayan avanzado más que nosotros y hayan conquistado la tecnología para hacer viajes espaciales sobre distancias infinitas, ¿no? Algunos astrónomos han negado que esto sea el caso, sin embargo, manteniendo que las probabilidades son muy bajas. Bueno, puede haber muy pocos sistemas planetarios que lo que antes se creía. Ciertamente la vida en el planeta Tierra puede ser un suceso relativamente raro. Además, para que un planeta sea propenso a la vida, los elementos básicos necesarios deben estar presentes, al menos para los tipos de vida con los cuales estamos al corriente o de los cuales sabemos, y muchos planetas pueden contener muy pocos de estos elementos. Para que la vida esté presente, el planeta debe estar a la distancia correcta de su Sol, esto es, ni muy lejos ni muy cerca. Si la Tierra estuviera muy cerca al Sol, habría demasiado calor para sostener la vida. Si estuviera muy lejos, se produciría glaciación. Las zonas que son habitables pueden ser relativamente limitadas. Así que las probabilidades de la vida son, como ya lo dije, mucho más pequeñas que las extrapoladas por los optimistas de los extraterrestres. Algunos astrónomos difieren de esta afirmación pesimista y creen que la materia orgánica no necesita basarse en el carbón y el agua como nuestro planeta. Piensan que la vida fundamentada en el silicio u otras formas de la química podría ser posible, y que estas formas de vida podrían ser capaces de sobrevivir a temperaturas extremadamente altas o bajas. Asumir que la vida en el planeta Tierra es un fenómeno completamente único, dicen estos científicos, sería sorprendente. Con todo, otra sugestión especulativa es que puede haber nubes cósmicas de material orgánico que sobrevivan por largos periodos o que la materia orgánica en rastros de vida haya sido transmitida por meteoritos de diferentes galaxias, permitiendo que el proceso evolutivo sea repetido por todo el universo. Cualquiera que sean las probabilidades de estos procesos, todavía son inciertas en el presente. Lo que tiene significado trascendental para la especie humana es si existe vida inteligente en otra parte. Si es así, deberíamos intentar hacer contacto y comunicarnos con estas formas de vida, como lo propuso el científico y divulgador de la ciencia Carl Sagan. Los radiotelescopios han estado monitoreando los cielos y transmitiendo los mensajes, pero hasta ahora ningún mensaje identificable se ha recibido. Tampoco se puede confirmar ni negar la hipótesis extraterrestre sobre fundamentos a priori
en este estadio de la investigación científica. Pero esto está completamente apartado de la cuestión de si el planeta Tierra ha sido visitado por astronautas, como ha sostenido von Däniken, o está siendo visitada actualmente por ovnis. Aparte de la cuestión de las probabilidades, está la pregunta empírica de la confirmación, y esto puede ser resuelto por referencia a la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que apoya la hipótesis ovni extraterrestre? Eso lo vamos a ver ahorita que regrese aquí a la fosa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la fosa escéptica y quiero comentar los mensajes que me están dejando aquí en el chat de Spreaker. Dice Raúl el Chucky García, ya llegó, dice, yo como el peje, retrasado pero llegué. Como dijo el peje, perdón por el retraso, pero así nací. Dice Eduardo Morales, un amigo mío veía duendes, pero le gusta la verde y sin semillas, bien marihuano. Muchos dicen que los extraterrestres no se manifiestan porque no estamos preparados para eso. Me sonó algo así como los religiosos cuando dicen que no tenemos el conocimiento para entender a Dios. Pues sí, la verdad. Y dice Javier Alcaraz contestándole a Eduardo, tu amigo es vegetariano por inhalación. Qué bonito se está poniendo esto del chat en Spreaker. Bueno, podemos seguir la plática después, cuando termine la fosa escéptica, en el chat, ahí en el grupo de la fosa escéptica en Facebook, al cual, a los que no lo han hecho, les invito a que se unan. Se pone realmente interesante la plática ya. Bueno, y seguimos con esto de la fosa escéptica. ¿Cuál es la evidencia que apoya la hipótesis ovni extraterrestre? Bueno, me he referido en esta fosa a 3 de los más famosos casos de secuestro, pero realmente el número de avistamientos de ovnis es enorme. En los Estados Unidos, por dar un ejemplo, algo así como el 9% de la población, que equivale a millones de personas, sostienen haber visto un ovni. Según un sondeo de una empresa seria como es la empresa Gallup, que hace encuestas, ¿no? 56% de la población dice que cree en los ovnis. Esto es repetido internacionalmente, así que estamos tratando con un fenómeno de proporciones masivas. De modo general, los avistamientos son extrañas luces, objetos en el cielo que se comportan de formas extrañas, flotando y precipitándose en ángulos inesperados. Esta es la era de los viajes aéreos, así que la gente está acostumbrada a mirar hacia el cielo y ver globos, helicópteros, aviones a hélices, con turbina, cohetes, misiles, todos estos fenómenos que habrían parecido extraños en los siglos precedentes, pero además están perplejos por otras cosas que son anómalas e inexplicables. Por ejemplo,
En 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó una investigación especial, el Proyecto Libro Azul, que todos hemos oído hablar de este Proyecto Libro Azul, ¿no? Que fue esta investigación para precisamente investigar tales fenómenos. Manejó aproximadamente entre 13,000 casos de avistamientos supuestos. Después de un estudio extendido, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos concluyó que no había evidencia para la suposición que los fenómenos eran extraterrestres. Se sostenía que era capaz de explicar aproximadamente esta comisión el 94% de los avistamientos como debidos a causas naturales. 94%. La mayoría contundente de casos estaba basada en simples malas percepciones y malas interpretaciones, incluso por muy bien entrenados pilotos de aerolíneas, ingenieros y científicos. Un largo estudio conducido en la Universidad de Colorado, conocido como el reporte Condon, recomendó en 1969 que no se haga ningún estudio posterior por parte de la Fuerza Aérea, aunque algunos casos permanecieron inexplicados. Los creyentes en los ovnis con frecuencia indican ese hecho como significativo, que el reporte Condon le haya dicho a la Fuerza Aérea que ya no se hiciera ningún estudio posterior, ¿verdad? Pero esto no confirma necesariamente la hipótesis extraterrestre, sino que simplemente indica que no hay suficientes datos para determinar lo que estaba presente o para corroborar el testimonio de los testigos oculares. No todo asesinato ha sido resuelto por los departamentos de policía, pero no tenemos el derecho a suponer que un agente paranormal cometió asesinatos sin resolver. El peso de la prueba descansa en los defensores de la hipótesis extraterrestre, y pues ellos no han producido suficiente evidencia. En otro estudio importante, Alan Henry, asociado con el Centro para los Estudios de OVNIs, revisó más de 13,000 reportes de ovnis que sucedieron en un periodo de 14 meses, de agosto de 1976 a noviembre del mismo año, a noviembre de 1977. En los Estados Unidos fue donde se hizo ese estudio. Entrevistó en gran medida por teléfono a testigos que habían reportado avistamientos de ovnis. Concluyó que las explicaciones prosaicas podrían dar cuenta de tales reportes. Henry encontró que estos eran globales en naturaleza, llegados de todas partes de los Estados Unidos, y fueron hechos por una sección cruzada de individuos representantes de todas las edades, ocupaciones y formaciones educativas. Los reportes fueron de varias clases. Aquellos que estuvieron cerca, es decir, un ovni del que se había dicho que apareció a 1,500 metros del testigo, aquellos que influenciaron en el medio ambiente y supuestamente dejaron algún rastro físico, y aquellos que involucraban contactar a los ocupantes o entidades. De los 1,307 casos que Henry investigó, 1,158 fueron convertidos rápidamente por él en IFOs, o sea, en objetos voladores identificados. 36 casos fueron excluidos ya que proveyeron datos inapropiados, el 2.8%, y solo 113 casos, que equivalen al 8.6%, permanecieron como fenómenos no identificados. Henry confiesa al final de su estudio, caso por caso, que todavía no estaba muy cerca a la naturaleza de esta bestia compleja que cuando empezó. Dice que mucho o la mayoría de los datos son testimonios anecdóticos de testigos emocionados. Y dice él, la evidencia nunca admite de repente un estallido de aprobación incluso para un ovni, es decir, para la explicación extraterrestre. Lo que Henry ha descubierto es seguramente significativo, porque es claro que después de décadas de búsqueda no tenemos aún un caso incontrovertible que salga muy bien del escrutinio cuidadoso. No tenemos ninguna prueba decisiva, ninguna evidencia fuerte corroborante que los ovnis, sean extraterrestres. Tal vez al continuar investigando tales avistamientos, algún día descubriremos bastante evidencia fuerte y rigurosa que corrobore esta afirmación sin ambigüedades. Pero hasta que lo hagamos, está disponible una explicación alternativa. Esto es, que el fenómeno ovni nos diga algo acerca de la conducta de la especie humana, de la fascinación con lo desconocido y el hambre por creencias en la existencia de realidades del más allá. Bueno, pues aquí encontramos la reaparición de un hilo común.
La ovnilogía es la mitología de la era espacial. Más que ángeles danzando sobre las cabezas de alfileres, ahora tenemos naves espaciales y extraterrestres. He aquí la conexión que quería yo hacer con la religión. Es el producto de la imaginación creativa. Busca dar al hombre raíces y relaciones más profundas con el universo. Es una expresión de nuestra hambre por el misterio, nuestra demanda por algo más, nuestra esperanza por sentido trascendente. Los dioses del Monte Olimpo han sido transformados en viajeros espaciales, transportándonos por medio de nuestros sueños a otros dominios. La tentación trascendental nos ha vencido de nuevo. Y así vemos lo que queremos. Y forjamos un universo a nuestro gusto. Cuando regrese de la pausa, vamos a hablar de algunos ejemplos típicos de avistamientos de ovnis. No se vayan, síganse divirtiendo aquí en el chat de Spreaker. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica. Lamento interrumpir la plática que tienen aquí Eduardo, Javier, Armando García, que se acaba de meter, que acaba de llegar. Dice, alguien que afirme una visita extraterrestre no debe de estar muy bien de la mente. Bueno, es que no es eso. Lo que pasa es que muchas veces no estamos acostumbrados a ver cosas en el cielo y los sentidos nos engañan. Nosotros pasamos lo que percibimos a través del cerebro y el cerebro nos juega de repente jugadas extrañas, ¿no? Muchas veces decimos que vemos fantasmas y resulta ser una sombra proyectada de un árbol. ¿Me entiendes? Auditivamente también hay malas interpretaciones. Y bueno, en el cielo nocturno, pues se presta para un montón de cosas raras, ¿no? Llega Jorge Robledo y dice, el hombre le da por humanizar todo, desde lo más pequeño a lo más grande en el universo. Y creemos que la inteligencia extraterrestre se podría manifestar de una manera muy parecida a la de nosotros. Pero un pájaro es inteligente a su naturaleza. Un árbol también, así que no imagino la diversidad de inteligencia que pudiera existir. Pero ¿para qué buscar otro tipo de vida semejante al humano si no nos conocemos a nosotros mismos? Bien dicho, mi estimado Jorge. Eso, dice Javier Alcaraz Rocher, eso pretende que no hayamos conseguido ni siquiera captar una onda de radio que sea sospechosa de ser extraterrestre. No digo que no exista, probablemente existan, pero deben de estar tan tremendamente lejos que va a ser imposible o que nunca los podamos contactar. Era lo que yo le decía el otro día a un amigo. Se supone que estos cuates con una tecnología súper hiper avanzada que pueden viajar a través de, me imagino, ¿no?, millones de años luz o cientos de miles de años luz o decenas de años luz, que para nosotros es una cantidad de distancia increíblemente imposible de salvar, vayan a venir a la Tierra nada más para salir borrosos en un video. Bueno, hay varios casos que les quiero comentar. El 17 de julio de 1957 a las 4:10 p.m., la tripulación de un avión RB-47 de la base Forbes de la Fuerza Aérea
de la Fuerza Aérea Norteamericana en Topeka, Kansas, vio una intensa luz blanquecina sobre Louisiana. Una señal fue captada por el operador de radar a bordo del avión. Aunque el RB-47 incrementó su velocidad, no pudo alcanzar al ovni. Este también fue detectado por el radar sobre Texas, mientras el avión lo perseguía. El ovni desapareció y reapareció ante el avión y sobre el campo del radar. En un punto, el ovni desapareció y reapareció sobre la cola del RB-47. El avión lo siguió por 90 minutos sobre 4 estados por una distancia de 1,126 kilómetros. Otro caso, en la noche del 29 de abril de 1978, el Departamento de Policía de Aurora, Illinois, en las afueras de Chicago, recibió 10 reportes de avistamiento de un ovni entre las 10:30 de la noche y la medianoche. Los testigos afirmaron ver un objeto parecido a un platillo con luces circulando alrededor de su perímetro. Hubo reportes diversos en cuanto a su tamaño exacto, con estimados por doquier, desde 7 metros hasta el ancho de un campo de fútbol. Algunos sugirieron que pudo haber habido una nave madre y una más pequeña también. El señor y la señora Smith reportaron un encuentro cercano con la nave. El platillo flotaba sobre su carro y mientras ellos se dirigieron a sus vecinos para alertarlos, la nave los siguió volando al nivel de la cima de los árboles. El platillo fue completamente silencioso. Después de permanecer inmóvil por encima de ellos por un tiempo, abruptamente partió hacia el este. Y a fines de agosto de 1984, numerosos residentes de Brewster, Nueva York, un pueblo del Valle Hudson a 6,5 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, empezaron a reportar avistamientos de ovnis. Dijeron que vieron grandes objetos circulares o de forma de V, que emitían luces rojas, verdes y blancas, flotando silenciosamente o con un débil zumbido. Efectuaron maniobras erráticas, entonces de repente desaparecían. Monique Driscoll relata que cuando estaba dirigiéndose a su casa una tarde, las voces de su radio de banda corta, estas CBs, de repente se apagaron por la estática. Vio que algo se acercaba a su vehículo muy lentamente y siguió la nave mientras viraba y flotaba sobre una casa cercana. Al mirar al vientre de la nave, notó que era un metal gris como la estructura de un puente. Después de unos pocos minutos empezó a alejarse y entonces un silbido, ¡pum!, y se había ido. Un piloto de una aerolínea comercial, Michael Fye, observó un extraño objeto después de despegar una noche del aeropuerto Newark. Tenía 6 u 8 luces que se apagaron todas a la vez cuando empezó a estar cerca de él. Había desaparecido, afirmó con asombro. Surgió tal furor acerca de los avistamientos del Valle Hudson que muchísimos investigadores de ovnis muy bien conocidos invadieron el área. Algunos de ellos atestiguaron su autenticidad. Bueno, ¿cuáles son algunas posibles explicaciones para los avistamientos precedentes, los que acabo de mencionar? En relación al caso 1, Philip Klass ha sugerido que el ovni que aparece y reaparece muy probablemente puede ser explicado por una variedad de objetos naturales diferentes. Además, las señales del radar que la tripulación del RB-47 pensó venían del ovni tenían las características de las usadas por las instalaciones de radar de la defensa aérea que estuvieron operando en el área en esa época. El caso 2 es explicado por Alan Hendry como debido a un avión de propaganda iluminado claramente que descubrió que estaba en el área esa vez. Visto desde abajo parecía silencioso. La revista Discover mostró que el caso 3 era un engaño perpetuado por pilotos de aviones privados muy novatos. Al volar en forma circular, de repente apagaban sus luces, lo que hizo parecer a aquellos que miraban desde la Tierra que había desaparecido. He citado solo 3 casos muy típicos de lo que ocurre, pero la lista de observaciones equivocadas y generalizaciones apresuradas es interminable, ¿verdad? Sin duda los reportes están teñidos por la amplia publicidad dada a los reportes previos y la creencia y de la expectación que los ovnis son de origen extraterrestre. Cualquier cosa que ves en el cielo que no se adapta a lo que tu mente ya tiene concebido, inmediatamente tu mente lo cataloga como ovni. Aunque después te expliquen que no es cierto, dices, no, la verdad es que no creo lo que tú me dices, yo sí vi un ovni. Bueno, ¿para qué creer en asuntos extraordinarios y excesivos? Bueno,
Para creer en asuntos extraordinarios y excesivos, necesito pruebas extraordinarias y excesivas. ¿Ustedes no? ¿No debería haber evidencias de que existen los dioses? ¿De qué viven psíquicos a nuestro alrededor? ¿De qué los extraterrestres nos visitan y los medicamentos alternativos funcionan? ¿Por qué la gente asegura ver cosas donde no hay nada y cree mentiras de todos los tipos y grados? ¿Por qué la realidad es tan difícil de aceptar? Las preguntas son inagotables, especialmente en este límite donde el impas se le otorga al que no cree por default. Para muchas personas todo es un milagro, cada coincidencia un arreglo de su Dios, cada triunfo una demostración de su existencia. Gente se conglomera y paga para ver a un psíquico hacerles una lectura en frío y escuchar a su familiar fallecido hablar como si fuera el médium, un perfecto extraño. Pero es solo un acecho. Toda prueba sobre lo sobrenatural o lo paranormal estaría basada en mitos que han sido desechados o construidos dentro de lo hoy desconocido. Solo la fe te permite continuar así, o la acomodación continua de las ideas. Sabemos cada vez más sobre el cerebro gracias a la tecnología y a los geniales y curiosos estudios de las personas que se dedican a observarlo y a analizarlo, pues con el objetivo de conocer más sobre sus funciones. Sam Harris, por ejemplo, uno de mis héroes, no solo es un ateo fuera del closet que ha escrito libros en contra de la fe y la religión, sino que es parte de los nuevos ateos, un movimiento ateísta intenso que anda revelando a todas voces los innumerables malos pasos de las creencias. Harris, que es también neurocientífico de la Universidad de California en Los Ángeles, en el 2007 publicó un estudio en el diario Annals of Neurology, o sea, Anales de la Neurología, llamado Imagen Neuronal Funcional de la Creencia, la No Creencia y la Incertidumbre, donde indicaba que la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo no estaba muy clara en el cerebro. En el experimento, Harris midió 7 variables en los cerebros de 14 sujetos y observó cómo respondían a aserciones en las categorías de matemático, geográfico, semántico, fáctico, autobiográfico, ético y religioso. El equipo de Harris descubrió que en el cerebro no importaba el contenido sino la creencia. Si el sujeto creía en el tema, el área de la corteza prefrontal ventral medial, zona asociada con el procesamiento de la recompensa, emoción y gusto, se activaba. Ahora bien, cuando la persona no creía lo que le decían, igual, sin importar la categoría, zonas primitivas asociadas con el gusto, la percepción del dolor y el asco se encendían como un arbolito de fin de año. De hecho, Harris escribe que las proposiciones falsas pueden darnos asco. Sin embargo, las cosas más disparatadas son sostenidas. Los adultos del mundo parecen poseer un deseo infantil por suponer ciegamente, sin indicación alguna sobre sus declaraciones, que cualquier cosa es posible. En serio, cualquier cosa. Si damos una vuelta por el mundo, encontraremos actividades asombrosas que involucran desde los más coloridos disfraces hasta la muerte de cualquier animal, incluyéndonos. Cada club asegura tener la verdad, no importa qué tan ridículas sean sus suposiciones. Personas creen en monstruos marinos y terrestres, en horrendos extraterrestres que han venido a visitarnos creando una conspiranoia entre gobiernos y civiles, en profetas varios con poderes sobrenaturales que se manifiestan en estúpidas coincidencias, en máquinas costosas que dicen medir energías que toman formas distintas de acuerdo con la creencia, en la magia y en las brujas, en el chupacabras y en los unicornios, en los números prodigiosos, en las simples fechas de nacimiento y en el agua que cura, entre tantas cosas más. De hecho, hace mucho que la gente cree, y los estilos de esta ingenuidad varían con el tiempo, la geografía y con la estructura cerebral de la persona. Aún así, las creencias son fuertes y se meten en la ideología individual con tanta entereza y firmeza que es muy arduo cambiarlas o evolucionar con ellas para luego abandonarlas para siempre, como hacemos con el ratoncito Pérez, los Reyes Magos y Santa Claus.
como hemos hecho con las hadas, con Zeus o con Thor. Veamos lo que va ocurriendo con nosotros. En este mundo moderno que habitamos, un sinnúmero de personas ha evolucionado por encima de sus creencias sin superarlas completamente. Ellos no las describen. Para estas personas existe un ser sobrenatural en algún lado que tendrá una apariencia que irá con su naturaleza divina o cuántica y que sabremos o conoceremos al morir. Otros, sin embargo, toman este Dios y sí pretenden describirlo, constriñéndolo dentro de lo desconocido, el único lugar donde le es posible estar. Para ellos es donde la ciencia aún no arriba, que se encuentran sus dioses y almas, su magia y su telepatía, su energía y sus profetas. La necesidad de creer está integrada en la especie, es obvio. Ha sido aprendida una y otra vez en el pasado y las familias están acostumbradas a darles continuación. Aún así, en el mundo moderno, tenemos técnicas que hacen asequible la obtención de información, lo que nos permite aprender rápidamente que las religiones dogmáticas tienen numerosos problemas. Para contrarrestarlos, la información se encuentra en cualquiera de las vueltas en el mundo virtual y vemos que muchos se dan cuenta de que lo mejor es descartar ideas dogmáticas y abrazar lo inexplorado. Es una postura que admite tiempo para engrandecer a los dioses en lo apartado, donde pueden vivir perfectamente haciendo, pues eso, cosas de dioses dentro de las tramas por descubrir de la neurología, la cuántica y la cosmología particularmente. Pero el tiempo mueve a los descriptores. La investigación científica lo ha venido haciendo desde siempre. Por supuesto, cada etapa asegura que el próximo descubrimiento de lo que recientemente se desconoce otorgará realidad a ese sueño sobrenatural que aprendemos de niños. Somos inmortales, ya sea debido al alma o por el Higgs, y el cosmos tiene mucho más planeado para nosotros. No sé qué ocurrirá en el futuro, pero estoy seguro de que será lo mismo que hemos visto siempre. Nos asombraremos con los descubrimientos científicos y adaptaremos nuestros conocimientos a ellos. Los creyentes cambiarán perspectivas gracias a la tecnología y diseñarán nuevos dioses y almas. Los deseos de la nueva era se moverán hacia otras incógnitas hasta que lo descubramos todo. Y así hasta el infinito. O hasta la náusea. Cualquiera de estas dos. John C. Abbais, autor de Los dioses genéticos, evolución y creencia en los asuntos humanos, escribe en su libro que siente que habita dos mundos. El biólogo estadounidense de la evolución afirma que uno de ellos se encuentra en el laboratorio donde piezas de ADN y fragmentos de muestras, tesis y teorías conforman la vida, ofreciéndole firmeza y seguridad. Esta visión se enfrenta con la que encuentra en los periódicos que lee en su casa, donde un pensamiento religioso exige su enseñanza en las aulas públicas y demanda que se enseñe el creacionismo como una respuesta equivalente a la evolución en las clases. Una idea que envía escalofríos a todos nosotros los que no creemos en esas patrañas. El doctor John C. Abbais nos cuenta en el prólogo de su libro la trama de uno de sus episodios favoritos de Star Trek, cuando los tripulantes se encuentran con un objeto que se acerca a la Tierra desde el espacio profundo. Resulta que la nave que se encuentra el capitán Kirk era el Voyager, el aparato robótico creado en la Tierra 3 siglos atrás, que a pesar de haber acumulado una cantidad portentosa de información científica por todo el universo, llegaba de vuelta buscando a su creador en el planeta. Abbais se preguntaba entonces, ¿por qué creamos dioses a pesar de tener un abastecimiento constante de información? ¿Por qué esa idea de que hemos sido elaborados por un ser superior y esa obsesión por descubrir algo más? Y la locura continúa a pesar de que este siglo nos ha acercado aún más a nuestros verdaderos creadores, los genes. Y no hay nada sobrenatural o paranormal sobre ellos. Pero de algo estamos seguros al estudiarlos. Son asombrosos. Sin embargo, a pesar de que podemos decir cómo hemos llegado a ser lo que somos, existen millones de personas en el mundo que prefieren una respuesta irracional. Una historia con un sinnúmero de seres y monstruos con superpoderes que están encargados de hacer y regalarnos reglas. Desafortunadamente, ni nos crearon,
ni las reglas funcionan y no existe evidencia alguna de qué son y de qué están. Entonces, ¿por qué ese empeño? ¿Por qué la mentira es más fácil de creer, aun cuando no tiene evidencias que la respalde? Hago una última pausa y ya regreso para ver lo que dijo otro de mis héroes, Richard Dawkins. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Dice Raúl El Chucky García, perdón por el rollote a continuación. Sí es un rollote, mi estimado Raúl. Recuerdo allá por el año de 1993, estaba yo en la secundaria y un maestro que aseguraba que los extraterrestres existían nos llevó de excursión a Tepoztlán por la noche. Atravesamos campos, maleza y pasamos un chingo de frío. Por fin acampamos después de horas de caminar y miramos el cielo por horas. Yo estaba encabronadísimo. Pues sería yo tal vez un puberto todo imbécil, pero no lo suficiente para creer en extraterrestres. Total que lo único que logramos es que nos asaltaran y se llevaron las llaves de las 2 camionetas donde fuimos los casi 20 alumnos y tuvimos que caminar por horas. Esa es la experiencia más cercana del tercer tipo. Al tipo lo corrieron de la escuela y nosotros pasamos con 10. Ah, bueno, pues sirvió de algo, mi estimado. Y acaba diciendo mamadas. Para que veas que sí lo leo. Y dice Jorge Robledo, vivimos en una sociedad enferma de sensacionalismo. Y la religión y los misterios alimentan tal estupidez. Y esta les da mucho dinero a algunos, claro. Pablo Llorens se acerca. Un fuerte abrazo desde Uruguay. Siguiendo a la fosa, como siempre con otro tema muy interesante. Te lo agradezco, mi estimado Pablo Llorens, y te recuerdo que puedes entrar ya al grupo que tenemos en Facebook de la Fosa Escéptica. No te he visto por allá y sí, necesitamos de tu presencia. Armando García dice, sería interesante una plática sobre el futuro de las religiones. ¿Evolucionarán o desaparecerán? Híjole, qué padre tema nos acabas de dar, mi estimado García, mi estimado Armando. Hagamos una fosa escéptica de eso. Nada más déjame salir porque en este momento ando al tope de trabajo, pero prometo que en la semana que entra o en un par de semanas tocaremos ese tema. Y si lo quieres proponer en el grupo, en el grupo de Facebook, también es muy válido platicar por allá de eso, y si resulta tan interesante, pues lo ponemos como tema de la fosa. Ahora, ¿tú tienes material al respecto? ¿Por qué no te haces una capsulita con tu voz, así en el teléfono, y me la mandas al correo de lafoseséptica@hotmail.com y lo tomamos como un comentario y lo anexamos a la fosa escéptica? Eso sería interesantísimo. Igual le hago la invitación a cualquiera que esté oyendo esta fosa escéptica para que grabe, ¿verdad?, una capsulita de máximo 5 minutos para que la anexemos a uno de los programas y así podamos hacer de esta fosa algo más interactivo. No importa que no tengas una voz de locutor, que te equivoques al hablar como yo, no importa eso. Importa lo que quieras comunicar. Y entonces me lo mandas, como repito, al correo de la Fosa Escéptica, que es lafoseséptica@hotmail.com, todo junto. Yo lo selecciono, lo reviso, y si es de interés general, ¿verdad?, y se alinea con las formas que hemos dicho de respeto, etcétera, etcétera, pues entonces lo tomamos y lo ponemos en la fosa, ¿no? Bueno. ¿Y qué dice Richard Dawkins? El biólogo y genetista Richard Dawkins ha dicho públicamente que la religión se debe a la falta de educación y al adoctrinamiento de los niños.
Sin embargo, también nos enseña los caminos biológicos por donde corretean las creencias. Hemos manejado aquí las formas en que está conectado y programado el cerebro para creer, no en dioses, ni en hadas, ni en viejos panzudos, sencillamente para creer. Un bebé viene preparado para confiar en el adulto que lo cuida y en todo lo que dice. El hecho de que los adoctrinemos con el pensamiento de los distintos clubes y con nuestras propias versiones es solo tirar fósforos encendidos en el charco de la gasolina. Algunos dudarán y seguirán buscando, otros no. Para los primeros necesitamos una estructuración cerebral que esté preparada para la búsqueda, que no le tema a la inseguridad y a la incertidumbre y que prefiera hechos duros que suposiciones enmascaradas con recompensas ideales. Como todo, se trata de la simbiosis de siempre entre la experiencia y la biología, con los detalles y las variables que las hacen surgir. Estudios varios, como los realizados en la Universidad de California en San Diego, han mostrado más de una vez la relación entre el lóbulo temporal, la epilepsia y la religión. Para los investigadores, la especie viene programada hasta para escuchar voces. Ciertamente el neurólogo Vilayanur S. Ramachandran, ha de ser hindú, explicaba una vez que era posible que los genes que permiten la dúctil interconexión entre áreas cerebrales hayan permanecido con la especie porque ofrecen regalos positivos, como los grados de creatividad que vemos y formas duraderas de persistir. Sin embargo, esta flexible interconexión puede llevar a horrendas condiciones neurológicas como la esquizofrenia, y a lo mejor también nos regala la creencia irracional. Como he dicho antes, necesitamos más experimentos con cerebros ateos. Es necesario descubrir por qué solo una minoría decide a través de la evidencia y le da la espalda a las suposiciones infundamentadas. Es preciso observar qué ocurre en el cerebro del que no cree. Mientras tanto, es imposible para mí construir declaraciones y juicios basados en fenómenos, factores y escenarios extraordinarios sin las evidencias extraordinarias que lo sustenten. Y se trata de una posición válida, palabras que una vez salieron del maravilloso astrónomo Carl Sagan, quien también caviló sobre esta realidad. A grandes afirmaciones, grandes evidencias. Realmente los creyentes deben insistir que sean sus dioses los que juzguen y castiguen la decisión de los demás, y no ellos, que dejen las reglas divinas a los seres y hagamos unas que sí funcionen como los derechos. Nuestros genomas y cerebros son distintos. La persona que está ahorita a tu lado, amigo escucha de la fosa escéptica, es probable que interprete las mismas palabras de forma diferente a la tuya o la mía, y esa interpretación podría estar sujeta a otras variables disímiles, desde su sexo hasta el lugar donde fue criado. Los estilos son aprendidos, pero la especie nace con diferentes predisposiciones a la generalización de ellos. Una de estas variables es la que acoge el poder de la sugestión. Por ejemplo, durante el siglo pasado se elaboró una escala de susceptibilidad hacia ser hipnotizados por universidades como Stanford y Harvard. Lentamente, aquel fenómeno relacionado con el conocido reloj que se mueve de un lado para el otro y el hombre en la extraña indumentaria que lo sostiene y te hace cantar como un gallo o ladrar como un perro, era investigado aparentemente. Hay cerebros que se dejan sugestionar fácilmente, otros no. Las variables que lo hacen así son distintas para cada uno de nosotros y han observado que este nivel de sugestión no tiene que ver con el conocimiento. De esta forma, las diversas escalas individuales ayudan a los estudiosos de la cognición y la conducta motora a comprender mejor cómo funcionan o dejan de funcionar en el cerebro las órdenes de los demás, especialmente a esos a los que otorgamos autoridad. No debemos olvidar que cuando soñamos, muchas áreas como la conexión motora con el cuerpo deben desactivarse, o todos estaríamos sonámbulos por el mundo y el estándar de muerte sería realmente alto. Existen muchas conexiones cerebrales que no entendemos, lo que no quiere decir que la idea de la hipnosis ya descrita exista, pero muchos son hipnotizables. Aún así, hay inagotables debates sobre la hipnosis. Investigadores han sido atacados con sus medidas, ya que no toman en cuenta la sugestión sin hipnosis, un paso importante para conocer el grado de aceptación y seguimiento de cada individuo. Tampoco está claro si la predisposición a la sugestión viene dada en el genoma.
aunque se ha descubierto que la presencia y la ausencia de dos subtipos del gen COMT puede predecir la susceptibilidad hacia la hipnosis. Ciertamente, mantener personas que nazcan con la capacidad de seguir a otras con las de liderar y que ambas puedan aprender a hacerlo si se lo proponen es realmente una buena decisión evolutiva. De hecho, se han reportado aumentos en el volumen del rostrum, una región en el cuerpo calloso del cerebro, en los cerebros de aquellas personas que son altamente hipnotizables. Sin embargo, existe un debate amplio sobre si el grado de sugestión puede ser modificado y hasta qué punto. El efecto placebo es otro refuerzo anclado en la creencia al tratamiento y a la confianza que se le otorga a la autoridad que lo indica. Otra vez, esa certidumbre ciega a lo que dice la autoridad. De hecho, conocemos sobre el placebo porque un porcentaje de las personas incrementa su salud y hasta mejora completamente con el efecto. Y efectivamente el placebo se utiliza hoy en las grandes investigaciones farmacéuticas pues para diferenciar un efecto verdadero de uno imaginario inducido por la sugestión. Durante décadas se ha estudiado este efecto. Se conoce que no es puramente psicológico y que está influenciado por varios factores, tanto genéticos, poligenéticos, y en otras versiones físicas. La noción nos asegura que se trata de una realidad mecánica que debemos de tener en cuenta cuando desesperados decidimos comprar agua para curar nuestro mal. Es magnífico pensar que existen seres con poderes sobrenaturales y paranormales. Es estupendo alojar ideas sin bases realistas para sustentar el concepto de que somos especiales. Es cinematográficamente infantil. Las ideas de un universo sin significado, de una vida animal donde poseemos toda la responsabilidad de lo que ocurre y de lo que nos ocurre, y la concepción de un paso mortal donde al final es precisamente eso, el final, pues no son muy acogedoras, ¿verdad? Por ejemplo, pensar que los niños viven mejor creyendo fantasías aunque se las quiten después, puede ser otra mala creencia y en eso podemos estar equivocados también. Sin embargo, imaginar un mundo realista para los niños está muy lejos de la forma de pensar acogida en muchas sociedades. El tiempo ya nos lo dirá. Evidentemente, la adultez debería de caracterizarse por la necesidad de un contenido sobrio, pero no es así. El ser humano se acomoda, se alegra con los más inesperados objetos, siguiendo pautas biológicas, creando ritos ambientales, dejando sus cosas a los dioses y afianzando mitos, adorando comerciales. Ese es el peligro de la sugestión. No comprender de lo que se trata da pie a que se establezca una pseudociencia que se nutre de su falsa ocurrencia. Paradigmáticamente, muchas enfermedades pueden ser mejoradas por el efecto placebo. No va a curar el cáncer ni a reparar el hígado colapsado, pero es posible que ofrezca bienestar a un porcentaje de personas. Ese reflejo, sin embargo, será endosado al tratamiento y no al placebo. No importa la cantidad de estudios que aseguren que el rezo no funciona o que la homeopatía es un fraude, mientras el efecto placebo sea transferido y la mayoría no lo entienda ni lo desee comprender. Observaremos a millones de personas caer en estos hábitos y pagar por ello. Otros hasta a sus hijos dejarán morir con tal de creer sin evidencias, con tal de aceptar lo extraordinario como real en base a una rara anécdota personal. Y es aquí a donde llegamos a lo que quería llegar. ¿Cómo vamos de tiempo? Hay 1 hora 23 minutos. Bueno, esta como es la primera fosa escéptica que hago ya con el grupo de Facebook, me voy a regalar un ratito más. Generalmente la hago de 1 hora y 20 por ahí. Pero ahorita es que hasta este momento estoy llegando al punto. Hay religiones que basan sus creencias en extraterrestres, como lo oyen. Ahorita que regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Y bueno, en la pausa estaba pensando, bueno, si realmente me alargo un poco en la fosa escéptica, pues ustedes es la comodidad de los podcasts, ¿no? Que lo puedes oír en partes o lo puedes oír todo junto o cuando se te pegue tu gana. Entonces realmente no importa si me tardo 1 hora 20 o 1 hora 30 o 1 hora, ustedes la oirán en el momento que quieran, ¿verdad? Bueno, aunque las creencias de estos grupos son muy diferentes, los que creen las religiones que basan sus creencias en extraterrestres, las religiones ovni generalmente creen en la existencia de seres extraterrestres que han tenido o todavía están teniendo un papel dominante en la historia humana y que en el futuro de la humanidad será parte de una comunidad galáctica. Sostienen que la llegada o el redescubrimiento de las civilizaciones, de las tecnologías y de la espiritualidad extraterrestres permitirá a los seres humanos superar los problemas ecológicos, espirituales y sociales actuales. Incluso llegan a afirmar que problemas tales como el odio, la guerra, el fanatismo o la pobreza serán resueltos con el uso de la tecnología superior y las capacidades espirituales de los extraterrestres. Es que estaba moviendo el ventilador porque estaba yo oyendo como que se mete el ruido del aire al micro. Bueno, tales sistemas de creencias han sido descritos como milenaristas en su perspectiva. Estas religiones a menudo introducen creencias del cristianismo, dándoles una nueva interpretación, como las de la de que personajes como Jesús o Dios son de origen extraterrestre. Igualmente creen que existe una conspiración de ocultamiento extraterrestre organizada por los gobiernos, debido a que estos no desearían perder el control mundial. Hay que recordar que todas ellas tienen un carácter sectario. Las religiones ovni están presentes en sociedades tecnológicamente avanzadas, especialmente en los Estados Unidos, en Canadá, en Francia o en el Reino Unido. La mayoría nacieron en los años 50, aunque otras lo hicieron en los años 70. En los años 90 hubo un renovado interés por este tema. Voy a quitar ahí está mejor el ventilador, es que está el calor agobiante. Existe un listado de algunas religiones que podrían considerarse como sectas ovni. Por ejemplo, la cienciología, creada por el escritor estadounidense de ciencia ficción Ron Hubbard. Considera esta religión, fíjense nada más la estupidez, que hace millones de años un tirano galáctico llamado Xenu trajo al planeta Tierra a millones de prisioneros políticos, los ubicó cerca de volcanes y los asesinó con bombas de hidrógeno, que en la época en que Hubbard escribía estos textos acababan de ser inventadas. Los espíritus de los muertos, según este señor Hubbard, quedaron atrapados en este planeta, siendo el origen de las almas humanas, las cuales pueden ser liberadas mediante las técnicas de la dianética de un alto costo económico. Bueno, con esto no les es suficiente. Ahí les va la Heaven's Gate, o sea, la puerta del cielo. Es una polémica secta que creía que un grupo de extraterrestres que viajaban en una nave espacial escondida detrás del cometa Hale-Bopp se llevaría sus almas, para lo cual debían de dejar de lado sus cuerpos físicos. Estos cuates se suicidaron el 26 de marzo de 1997. La Iglesia de los Subgenios, parodia religiosa que admite ser una farsa, y utiliza burlonamente las creencias de diferentes grupos como la cienciología, el chaverismo o la de David Icke, ridiculizando el uso de la parafernalia y la mitología ovni. Esta es una tarugada, es una farsa, ¿no? O el movimiento raeliano, fundado en Francia por el corredor de automóviles Claude Bourillon en 1946, y este cuate se autodenominaba Rael, quien aduce ser un clon. Asegura que la humanidad fue creada por extraterrestres, a los que llama Elohim, señores, uno de los nombres del Dios único Lewe de la Biblia, quien también clonaron a Jesús, a Buda, a Mahoma, etcétera, ¿no? Y quienes estarían por regresar. Pretende crear una embajada en Jerusalén para los Elohim. La Nación del Islam, fundada en Estados Unidos por Wallace Farr Muhammad,
autoproclamado encarnación del dios Alá, considera que el universo es regido por un consejo de 2 extraterrestres, siendo el más antiguo de todos Alá, y reinterpretando el islamismo para adaptarlo a sus creencias de supremacía negra y origen extraterrestre de la raza negra. El déjame leerlo bien. Nuwaubianismo, fundada por Dwight York en Estados Unidos, es similar a la nación del Islam y considera que el mundo está dominado por reptiloides y grises. Los negros son de origen extraterrestre y la raza blanca es un experimento genético fallido. El ocultismo nazi, con diferentes orígenes, aunque uno de sus mayores exponentes fue el chileno Miguel Serrano, considera que el origen extraterrestre de la raza blanca o raza aria, a veces asociada con la estrella de Aldebarán, aunque otras estrellas pueden ser mencionadas. También aducen que Hitler estaba en contacto con los extraterrestres nórdicos y esto le permitió crear algunos ovnis. La Orden Tifoniana, fundada por el ocultista británico Kenneth Grant, es una tradición esotérica derivada del Ordo Templi Orientis, la cual practica rituales para invocar, materializar y contactar entidades extraterrestres y extradimensionales con influencia de los cuentos de terror de los mitos de Cthulhu, del escritor fantástico estadounidense H.P. Lovecraft, que yo personalmente recomiendo ampliamente. Los mitos de Cthulhu. Y lo cual te lo relaciona con los rituales realizados por Aleister Crowley, que según dicen, logró materializar a una entidad llamada Iam. El chaverismo, más que una religión, es una especie de fenómeno surgido en los años 30, cuando el escritor de ciencia ficción Richard Sharp Chavert aseguró que existían unos seres malévolos y caníbales viviendo bajo la tierra, quienes gustan de secuestrar a humanos para violarlos, torturarlos y comérselos, así como para provocar desastres. Chavert también aseguró que dichos seres, llamados Deros, tenían contacto con especies extraterrestres malvadas. Llegó a tener muchos seguidores y círculos Chavert en todo Estados Unidos y en Europa. Y el Centro de Entrenamiento para la Liberación de la Energía Atma, nada más con el nombrecito, ¿no? Grupo sectario principalmente activo en Tenerife, en España y en Alemania. Es conocida principalmente por la sospecha de intentar cometer un suicidio ritual en el Parque Nacional de Teide, en Tenerife. Aparentemente, los 32 integrantes de la secta creían que tras suicidarse, sus almas serían recogidas por una nave especial y llevadas a un destino no especificado. Este es el punto de la creencia en ovnis. Este es el punto de combinar la religión con la ovnilogía, ¿no? Y si ya nos creemos que un tipo caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, se murió y se resucitó él mismo a los 3 días para salvarnos a nosotros de un pecado que cometieron 2 personas ficticias, pues podemos creer en ovnis o podemos creer en lo que se nos pegue la gana. El sistema de creencias, y como ya lo vimos, cierta parte del cerebro es propicia para estas cosas. ¿Qué tenemos aquí en el chat? Que ya me voy. Y los quiero leer porque cuando yo termino la fosa escéptica y cierro la plataforma donde lo transmito, que es Spreaker, pues se borra esta plática. Jesús debe ser extraterrestre, 38 pellejos, o tiene 38 pirindolas, o una muy grande, no digo más. Sí, mi estimado Javier Alcaraz, se han localizado, porque ya hice una fosa escéptica al respecto, 14 prepucios de Cristo en todo el mundo y se adoran como reliquias. Ya me voy, solo para recordarles que hay un grupo de Facebook que se llama La Fosa Escéptica y los estoy esperando allá para debatir, reírnos un poco con los memes y con las cosas que ponen gente tan creativa como Javier Alcaraz y otros, ¿no? Y segundo, esto de los audios me parece interesante. Mándenme sus audios a lafosaescéptica@hotmail.com y de inmediato los integro al texto al programa de La Fosa Escéptica como una sección que ya le pondré el nombre a la sección. Pero en esa sección, para que ustedes hablen. Y ya después veremos la posibilidad de hacer una participación ya más en directo, ¿no? Pero por lo pronto, mientras yo voy descubriendo esta tecnología, los dejo. Síganse cuidando mucho sobre la pandemia y nos vemos en la próxima. Espero que esta les haya gustado. Hasta pronto. Esto fue La Fosa Escéptica,
un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.